Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por su preferencia. Nuevamente nos encontramos aquí en su programa Economía de Opción del Colegio de Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, y que pues hoy estaremos tratando un tema ad hoc a estas fechas. Y bueno, pues antes que nada, pues poder recordarles a ustedes en qué canales se puede sintonizar normalmente este programa. En el canal 24.1, en el 124 de Megacable, en el 24 de Axtel, en el 24 de Total Play y en Easy el canal 14, así como en el 24.1 en televisión abierta. Y pues agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Hoy, como decíamos, pues el tema es ad hoc a las fechas. Y de acuerdo a una idea que se le ocurrió a mi buen amigo Mauricio, dijo, pues vamos a platicar del terror de los impuestos, el terror de no pagar las contribuciones de manera correcta. Y pues resulta un punto de partida más o menos especial. Y diríamos porque pues tendríamos que partir de qué tanto miedo realmente puede llegar a tener la gente en el tema de los impuestos. Particularmente siempre lo hemos planteado de que casi o más bien a nadie le gusta pagar impuestos, y en esa parte pues entrar con el temor real, el temor que tenemos al hablar de ese tema. Particularmente decir, pues, ¿qué implica esta parte? Desde que alguien se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes, pues ya está siendo un sujeto observable, un sujeto al que la autoridad fiscal en todo tiempo va a estar viendo, desde luego utilizando los mecanismos de los que pudiéramos estar afectos. El fisco por hoy tiene un gran número de herramientas que de manera instantánea, de manera inmediata, sabe qué es lo que está pasando con el contribuyente. Y por eso, pues es la parte, diríamos, ¿qué diríamos, amigo? ¿Terrorífica, emocionante o qué? Ahorita seguiremos platicando, pero igualmente, pues después de esta introducción, pues darle también un saludo afectuoso a nuestro amigo Mauricio. Y pues estaremos platicando aquí de manera alternada y pues vamos a ver qué tantos puntos alcanzamos a ver hoy, de esos que normalmente el contribuyente tiene miedo, y la parte especial, pues habrá que ver de qué manera pues disminuir ese terror que en su caso pudiera llegar a tenerse. Amigo Mau, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, Sergio, muy buenas tardes a nuestro auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa Economía de Opción. Y bueno, precisamente hablando de este tema que suena interesante, ya llegando a los días festivos para nuestro país, no, ni más ni menos tuvimos un fin de semana emocionante con, dice el SAT, con un error masivo por una cancelación de firmas y de certificados. Dice que es por una actualización en el sistema, pero el número que afectó en este término fue realmente considerable porque fue un padrón sumamente amplio. Y pues el día de hoy no nos esperábamos de otra más que empezar precisamente con esa angustia, con esa preocupación y con ese terror de muchos de los contribuyentes, porque dicen, oye, si mi opinión de cumplimiento todavía la semana pasada decía que estaba positiva. Andaba muy bonita. ¿Y qué pasó? Es eso? ¿Verdad? Y no tenían invitaciones ni nada que aclarar y amanecimos con estos temas, ¿no? Entonces, ¿Y qué sustazo? Claro. Desde luego por hoy va a ser uno de los temas que vamos a estar platicando, ¿no, amigo? Porque primero identificar en este asunto y qué onda con el terror, ¿no? El terror, cómo se identifica en un concepto muy especial como una sensación de miedo muy intensa. Claro. Y de pronto habrá que decir si el contribuyente realmente se encuentra en esa situación donde encontramos dicen, es una perturbación angustiosa de ese ánimo o del temor que pudiera estar en ese ánimo de un riesgo real o imaginario.
Y a veces en esa parte del riesgo real o imaginario, pues es real cuando el contribuyente sabe exactamente pues por dónde anduvo caminando o qué fue lo que estuvo haciendo. Y en otros lo imaginario, pues por lo que han platicado los demás, por lo que platican. Y en esos momentos, como todo este temor y toda esta parte, pues supera una parte muy especial que es el control del cerebro también. Y ese control del cerebro donde las personas ya no podemos pensar así de una manera racional y entonces estamos imaginando todo alrededor y entonces aparece el terror. Y seguramente en esta parte aparece el terror por, pues, diríamos, pues por los pecadillos que cada quien traiga y que cada cual conoce. Entonces, cuando vemos la presencia de la autoridad de una manera pues más cercana, pues claro, pareciera entonces que surge ese puntito. Pues ahora entonces pues seguiremos platicando de ese tema, amiga. ¿Con cuál quieres que comencemos? Ahora sí que yo creo que el principio, como tú decías, ¿no? Tomar en consideración el tema que en principio a ninguno de los contribuyentes les gusta hacer el pago, ¿no? Porque lo encuentra que no hay la correcta aplicación de su pago de impuestos, que viene en un tema de que es que lo utilizan para otros temas que yo no creía o que yo no necesitaba, y etcétera. A final de cuentas, pues ese planteamiento como tal, pues es un esquema diferente, ¿no? En principio, la obligación que nos establece la Carta Magna, que es el de contribuir al gasto público en beneficio de todos como comunidad. Y entonces con esa situación es que entonces sí tenemos la obligación. Ya después veremos el otro planteamiento, que es el de solicitar rendir cuentas, ¿no? Lo aplicamos mal, lo tomamos en una consideración diferente, etcétera, etcétera. Pero en principio es eso. Y como tú decías, ¿qué genera en principio al contribuyente? Pues un tema de rechazo, un tema de no estar cómodo, de no estar a gusto, de insatisfacción. Y cuando viene de esa forma o de esa mano, pues viene el último esquema, ¿no? Que es el tema del miedo. Y tú decías, bueno, ¿y qué es el miedo? ¿Qué es el terror, no? Y entonces bajo esa... ¿Con qué se come? Nadie tiene miedo hasta que le aparecen cancelados los certificados, ¿no? Realmente encontramos que es en donde el contribuyente ahora sí pone atención a, como tú decías hace ratito, por qué caminos anduvo, qué pecaditos traía por ahí realizados, que en muchas ocasiones encontramos que sí hay mucho profesionista correcto en el sentido de decirle al contribuyente, es tanto lo que se debe, hay que cubrirlo. Y ya buscamos todos los mecanismos y todas las formas posibles dentro de la legislación tributaria y no hay de otra, eso es lo que hay que pagar. Pero en muchas ocasiones, y tú lo platicaste en alguna reunión, desafortunadamente el contribuyente tiene muy malos amigos. ¿Por qué? Porque son los que mal aconsejan, ¿no? Algunos sí. Sí, y te dicen, pues es que yo hago lo mismo y yo no pago impuestos, tu contador es muy malo porque él sí te hace pagar, etcétera, etcétera. Pero al paso del tiempo es donde encontramos que esas personas en algún momento van a tener que pues, saldar esas deudas, esos pecadillos, ese mal camino, pero no conforme a lo que era, sino más la actualización, más los recargos, más todos los accesorios y en ocasiones hasta con la posible multa. Recordemos que el día de hoy ya una manifestación ante la autoridad ya inclusive se considera dentro de los delitos fiscales, ¿no? Y claro, que si algunos de ellos lesionan la recaudación de nuestro país, pues inclusive hasta sanción penal pueden llegar a recibir. Entonces es en donde sí efectivamente el tema de no contribuir de manera correcta cobra su relevancia, porque entonces ahora sí te va a generar un terror. ¿Por qué? Porque ya no nada más es el tema, bueno, te lo pago. Bueno, se abren caminos paralelos en esa oportunidad o en esa necesidad de cuando la autoridad ya inició sus facultades, ¿no? Y te dice, pues ahora sí, necesitamos, por una parte, que me pagues el daño o lo que me faltó de cobrar, y en segunda instancia, pues que cubras ahora tu mecanismo, tu solución, bajo el término penal. Y entonces es en donde ya se puso complicado, porque ya definitivamente no te va a alcanzar el dinero precisamente para poder ponerte a mano con la autoridad, ¿no? Que ya lo de menos va a decir, pues si me quieres pagar, págame, si no me quieres pagar, pues ahí tú verás. Ahí vemos. Fíjate cómo en esta parte que tú planteabas también de que sí hay que partir de la conciencia de por qué pagar impuestos, y ya lo hemos
platicado alguna vez y referías, lo que hay que ver es de que todo el ingreso o la necesidad que tiene el Estado para poder satisfacer las necesidades de la población en cuestión de salud, educación, infraestructura, impartición de justicia, todos los aspectos que tiene que cubrir el Estado, y pues no los puede cubrir sino con la participación de toda la ciudadanía, que después debe de trascender normalmente en ese beneficio de servicios. Y desde luego el otro punto donde también lo atinabas muy bien ahí, porque decir, tenemos la responsabilidad y la obligación de pagar la contribución, sí la tenemos, y ante ese incumplimiento pueden venir consecuencias, pero también tenemos el derecho de exigirle al Estado que rinda cuentas, claro, a los funcionarios que rindan cuentas, porque normalmente es una justificación de algunas personas para no pagar las contribuciones. Y bien, pues ir viendo entonces dónde están nuestros terrores. Creo que sí. el primer... Fíjate que en esa misma idea, Sergio, la necesidad o el tema principal es normalmente cuando el contribuyente está dado de alta o se le registra en el Servicio de Administración Tributaria, nosotros pensaríamos, bueno, él no sabe, él no conoce, él no entiende del marco tributario. Bueno, pero ese tema de que él no entienda o que él no conozca le lleva a la necesidad de contratar a un profesionista en este sentido, con la finalidad de que él precisamente lo oriente, lo lleve por el buen camino. Y a final de cuentas, en un supuesto ya muy, muy marcado, en el sentido que dijéramos, es que al final del día no pagó como era. Bueno, pues no se le exime del no cumplimiento de la legislación tributaria, del marco tributario. Él, a su vez, tuvo que haber contratado a alguien para poderlo hacer, y bajo ese esquema, si contrató al que le dijo que no, le iba a ofrecer las perlas de la Virgen porque jamás iba a pagar impuestos y que mejor le pagara honorarios, porque también los hay. También y los pagan. Y ni así les pagan. No, entonces, bajo esa consideración es en donde dices, bueno, desde ahí viene el primer planteamiento. El que no conozcas el esquema y la obligación que asumiste al estarte inscrito o al estar en el Registro Federal de Contribuyentes, no te va a decir, bueno, como tú no sabías, tú no pagues, tú no tienes problema, ¿no? Al contrario, al final del día, y habrá personas que digan, es que el contador me dijo que así era. Pues aunque el contador te haya dicho, tú inicia tu procedimiento en lo particular para que él te resarza el posible daño o la sanción que tú tengas que cumplir, pero en principio tú atiéndele como debe de ser con la autoridad, y es en donde realmente se encuentra el compromiso real de parte de cada uno de nosotros como contribuyentes. Hablemos desde la persona física y en colectividad a través de las personas morales, pero aún así, con ese tema de las personas morales, siempre existirá una persona física que sea el representante legal, y ese representante legal es el que a final del día, a final de cuentas, va a seguir con esta obligación de poder dar solución y atenciones a todo lo que es el tema tributario. Y con estas situaciones como contribuyente, ¿cuáles tendrían o cuáles son los que se deben de considerar como los posibles miedos del contribuyente? Uno, que estés pagando de forma correcta. ¿En razón de qué? Del régimen en el que estás, de las facilidades que existen, de las oportunidades que tienes de disminuir o de aplicar o de generar o de gestionar todo lo que tú inviertes, porque al final de cuentas tú todo lo que le pones en un negocio o en una actividad de negocios, pues es precisamente una inversión, y esa inversión se tiene que ver reflejada ¿en qué? Pues en la generación de más dinero, porque ese es uno de los principios o es lo que vamos a buscar siempre cada que busquemos hacer un negocio, ¿no? Pues que si yo pongo un peso, pues ese peso traiga dividendos, y esos dividendos a su vez estén ya pues de alguna manera ya considerados en la disminución del pago del posible impuesto, y que lo que te quede en la bolsa sí efectivamente sea lo correcto. Entonces ese sería el primer de los grandes miedos, ¿no? Claro. En segundo tenemos el de, bueno, lo que decíamos, los cuates del contribuyente, ¿no? Sí. Oye, fíjate que aparte de eso de los cuates del contribuyente, ¿cómo a veces ese desconocimiento incluso de la norma hace pensar a algunos que saben demasiado? Claro. Y entonces finalmente la ignorancia, se dice que la ignorancia da mucho más confianza que el propio conocimiento, porque no sé. en la ignorancia no sabes qué va a pasar, no sabes cómo te va a ir. Sí. Y algunos amigos de los contribuyentes opinan, sí, y opinan más o menos en rara forma.
Y creo que aquí la parte importante a recomendar a nuestro auditorio es pues que se asesoren de profesionistas, de gente que se dedique a esto y que les vaya a guiar por ese camino. Si saben, les van a llegar a buen puerto. Desde luego, otros contribuyentes a veces se refieren a la quiebra como algo tan especial como si es que los impuestos me llevan a la quiebra. Y creo que la parte que hay que dejar muy clara es de que los impuestos estrictamente no tendrían por qué llevarnos a la quiebra si se organiza correctamente el contribuyente, porque sabiendo, y creo que también resultaría oportuno platicar, que el impuesto sobre la renta se paga por las utilidades que tiene una persona o por las ganancias, de tal forma que si hay ganancia y utilidad tendré que pagar impuesto sobre la renta y será una porción. Es posible que pensemos que sea mucho en proporción a ello, sin embargo es como está la ley, pero depende de la utilidad. En otros casos, el impuesto al valor agregado, también como otro de los impuestos importantes, es un impuesto que se va trasladando poco a poco, pero nunca es del contribuyente que está en la ley, sino hay que dejar claro que se va transmitiendo a que llega el punto donde quien lo paga es el consumidor, es el último, el que ya no se lo puede cobrar a nadie. Entonces los impuestos difícilmente pueden llevar a la quiebra. Y la parte especial que habría que recordar también es por qué algunas personas pagan impuestos sobre la renta viendo que tenían muy poca utilidad. ¿Sí? Esa respuesta está en que en muchos de los casos el no cumplir con los requisitos de las deducciones para poder dejar una utilidad fiscal real muy parecida a la financiera, pues les lleva aún no teniendo utilidad financiera, les genera una utilidad fiscal por el simple hecho de no haber cumplido con los requisitos de las deducciones o no preocuparse por comprobarla, ¿sí? de manera correcta. Y entonces piensan, pues como tengo que pagar mucho, ya me gasté el IVA, entonces ahora que se lo tengo que pagar al fisco, ¿de dónde lo saco? Pues es una fuente de financiamiento que puede salir muy cara, amigo. Y fíjate que en ese mismo planteamiento, Sergio, encontramos todavía el día de hoy empresas, sobre todo de carácter familiar, ¿no? En el sentido de que utilizan todavía los reembolsos de caja, ¿no? Pero reembolsos de caja sumamente importantes. Y tú dices, bueno, ¿y por qué lo haces así? ¿Por qué no mejor pagas de manera directa? No, es que si no pierdo el control de a quién le debo y cuánto le debo. Sin embargo, tienes mayor descontrol porque en muchas ocasiones pues todo lo estás liquidando en efectivo y como tú decías, facturas bajo esta consideración de liquidarlas en efectivo, pues ya no cumplieron el objetivo de la oportunidad que nos da la autoridad precisamente para hacer el tema de la deducibilidad. Que aún y así pudiéramos hacer un esfuerzo adicional, ¿no? En un esquema de comprobación y que, bueno, si cumplía con el objeto, si era él, bueno, pero y no lo pude haber pagado en transferencia ni con cheque porque no había otra manera. O sea, yo donde andaba, pues era un lugar alejado y no había de otra y solamente, es más, venía en la carretera, ¿no? Y pues, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que liquidarlo bajo ese esquema. Bueno, insisto, todavía hasta lo pudieras de alguna manera hasta soportar. Pero aún así con esa idea, pues si tú generas tu estilo de generación de actividades administrativas bajo este mecanismo, pues evidentemente estás perdiendo todo el control financiero y todo el control fiscal que puedes llegar a tener en un término de beneficio. Y como tú decías, pues eso sí te va a llevar a la posible quiebra. Claro. ¿Por qué? Porque te estás descapitalizando tú con el flujo real que tienes en el día a día y dicen al final del día, es que estoy pagando, me estoy quedando en la quiebra o en la ruina por los impuestos. No, pues como tú dices, el IVA jamás es tuyo. Y si tomamos otro tipo de impuesto, el impuesto especial sobre producción y servicios, pues ese ya es por gusto. Sí. O sea, ya nomás para llenarle el tanque. Ya no es para Pero es cuando quieres contribuir al gasto público de una manera emocionante. Le llenas el tanque o pagas también el IEPS por los cigarros o por una botellita o algo, un pastelito, algo así. Y ya estás contribuyendo de manera especial. Claro. Y fíjate que me gustaría que retomáramos el asunto de los
cancelación de los sellos y de los certificados, porque como sabes, pues sabemos es un instrumento que sirve precisamente para poder emitir los comprobantes fiscales digitales de las operaciones y desde luego un instrumento también para que el contribuyente pueda cobrarle a sus clientes, y entonces pues hay que advertirles de cuáles son algunas de las razones por las que podrían cancelarles, ¿no, amigo? Sí, y claro, y bajo ese contexto, ¿no? Recuerden que de manera reciente, los últimos 2 años, cada fin de semana, hay un amigo que dice que es el día del buzón tributario, ¿no? Porque hay que llegarle invitaciones, notificaciones, avisos, etcétera, etcétera. Muchos mensajes muy cotidianos de parte de la autoridad donde te dice, acuérdate que traes pendiente tal tema de retenciones, acuérdate que hay discrepancia entre lo que tú reportaste y en lo que los terceros reportaron en el tema del IVA, acuérdate que traes pendiente una declaración, acuérdate, y te empieza a dar muchos recordatorios, pero si tú no atiendes ninguno de ellos, precisamente es una nota de alarma para la autoridad, porque dice, mira, lo invito, lo traigo, lo llamo, lo siento, le explico, y no me atiende. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Pues que no le interesa. Y esa puede ser una de las razones por las cuales te hagan esa suspensión del certificado. Claro. Porque pues, si no le importa, pues entonces, ¿para qué lo tengo activo? Entonces, se lo suspendo. Y en ese se lo suspendo, entonces ahora sí va a venir. Ya va a venir a cumplir. Y creo que en esa parte entonces también resulta especial como bien dices, ¿no? Pues está atento porque una de las causales para la cancelación de los sellos es no presentar las declaraciones provisionales. ¿Sí? No presentar las declaraciones de 2 periodos, con dos tiene, o bien que no se presente la declaración anual. Pero la parte más terrorífica, vamos a ponerle para no salirnos del texto normal. El asunto es que dice, cualquier infracción que cometa el contribuyente, cualquier infracción. Entonces realmente estamos en una situación de casi en espera de contribuyentes perfectos, de los que casi no hay. Y entonces resulta que sí, cualquier contribuyente se encuentra en ese peligro, pero si le echamos un poquito de leña al fuego, pues mucho más fácil va a ocurrir. Y como decías, pues sí, hay que poner atención en vigilar constantemente cómo está el nivel de cumplimiento como contribuyente, y sobre todo saber que no se caiga en estas causales principales de las que tú platicabas, la que complementamos, y que con ello, pues cuando menos estar más cerca del cumplimiento, ¿no? Esa es una parte esencial. Claro, y fíjate que también en esa misma comentario, en esa misma línea, amigo, sucede que en ocasiones al contribuyente le dicen, oye, ¿sabes qué? Que detectamos que tuviste operaciones con un sujeto, con una persona, que para nosotros es sospechoso. Y ese sospechoso, necesito que me aclares tu actividad. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Etcétera, ¿no? Entonces, por alguna razón, no viste el mensaje, no leíste el correo, no atendiste todo lo que te hicieron bajo ese término de notificaciones, pues perdiste tu tiempo para poder hacer esa aclaración. Y esa también pudiera ser otra causal para que te restringieran los certificados, pero no nada más se queda ahí, sino que te agregan junto con ese supuesto al famoso listado negro, ¿no? Así es. Y es en donde ya se complica aún más la situación. ¿Por qué? Porque ahora para salir de ese listado, primero tienes que cumplir lo que te habían pedido. Segundo, ya después de que lo cumpliste, tienes que aclarar todo lo que tienes en tu actividad cotidiana, y casi que hasta señalar en dónde lo encuentras, en qué momento, cómo está, de qué color viste, de qué color es su carro, etc. ¿A qué hora te habló por teléfono? Exacto. ¿Sí? Para que lo puedan localizar, porque precisamente la autoridad lo anda buscando. Sí, y como en esa parte bien lo refieres, ¿no? Es estas operaciones inexistentes o la presunción de operaciones inexistentes de parte de la autoridad, que muchos habrán oído ya de la lista negra, ¿no? Esa lista negra realmente se encuentra su fundamento en el 69B del Código Fiscal de la Federación como referencia. Pero ahí está cómo a veces aún habiendo tenido las operaciones absolutamente reales, bastaría con un descuido de tu proveedor para que entonces caigamos en ese supuesto ya de la lista negra. Si no lo encuentran a él en su domicilio fiscal, es la primera de las causales que aparece ahí. Exacto. Y desde luego, cuando aquel se observe, se vea que no tiene ni infraestructura, ni trabajadores, ni recursos para ver
fabricado o generado esos servicios o bienes que vendió. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió? ¿De dónde le vendiste? ¿Cómo lo fabricaste? Y ahí está una facturota, ¿no? El comprobante fiscal digital. Para ser más claros, diríamos que es aquello donde las personas conocen como comprar y vender facturas. Esa es la parte incorrecta de la práctica fiscal. Y desde luego hay que estar atentos porque las autoridades lo pueden llegar a ubicar y tendrá las consecuencias de que dependiendo del tiempo en el que se ubique esa diferencia, pues te va a generar el impuesto sobre la renta que supuestamente te ahorraste en una época y el impuesto al valor agregado que no se haya pagado si no se logra demostrar la realidad de la operación. Y creo que aquí entonces es cómo demostrarlo, amigo. Exactamente, y recordemos que precisamente de dónde tiene esa herramienta el día de hoy la autoridad, ¿no? Dice, es que hoy somos exageradamente eficientes, sí lo somos, pero porque vienen de un procedimiento que se instauró, tú lo dijiste, 2014. 2014, sí. A mitad del año 2014, todos sí o sí tenían que facturar utilizando el comprobante fiscal digital por internet. Previo a ello, todavía personas físicas lo podían hacer en documento físico con impresor autorizado, pero las morales ya venían desde enero. 10 años después, eso se convierte o se traduce realmente en el tema de la eficiencia recaudatoria. ¿Y qué es esa eficiencia recaudatoria? Al paso de los años, sobre todo en los últimos 6 años, vimos cómo se mejoró, cómo se perfeccionó, cómo le dieron elementos suficientes a la autoridad tributaria para cerrar los cercos, para poder hacer los llamados, para poder hacer la eficiente fiscalización, para poder recaudar lo que no se había recaudado de manera previa, pero ahora con sus accesorios, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es en donde encontramos todo lo tiene el SAT, todo lo conoce la autoridad. No puedes decir, yo no dije, y abusados en donde el día de hoy digas, oye, ¿sabes qué? Que ya me acordé que siempre no me pagaron esas facturas, cancélamelas, porque viene otro posible problema, ¿no? Porque, ¿por qué no te las pagaron? Ese cliente, o tú no le pagaste al proveedor, ya no lo encontraste, estaba inscrito en esa famosa lista que decíamos. Bueno, pues ¿qué crees, cabrón? Menos que nunca hagas ese procedimiento. ¿Por qué? Porque está en un proceso de revisión y en algún momento te tocará ir a manifestar la forma, el medio, el mecanismo y para qué fueron solicitados los servicios o los productos que compraste o que vendiste con X persona. Entonces, son temas que también es importante recalcar que la autoridad del día de hoy es sumamente eficaz, es muy difícil que se le vaya el esquema del análisis, de la proyección y de las estimaciones en términos matemáticos, porque todo está dado a través de la inteligencia artificial y evidentemente habrá equivocaciones, pero en la gran mayoría de esas equivocaciones te llevan a la pauta de que tú explícame una y me liberaste 3 más. Claro, y ya salieron ahí otros alrededor. Y cómo, entonces, cómo en esto, sin querer y sin saber, pues estamos ante una fiscalización silenciosa, ¿no? Exacto. Ni cuenta nos damos, pero estamos en el ojo del huracán, sí, a la vista de la autoridad, como bien recordabas, del 2014 para acá, donde en el momento en que nosotros hacemos una factura, ya en la nube se encuentra perfectamente identificada. Y de la misma forma, cuando nuestros proveedores hacen una factura, bien sea por gastos, por materia prima, por mercancía, por lo que sea, pues también en ese momento ya está. Y para hacer ese complemento, pues diríamos, ya hasta cuando hacemos una nómina, ya también está cuánto le retuve a los trabajadores y entonces cuánto le tuve que entregar al fisco. Cuando pago honorarios como persona moral o arrendamiento a una persona física, cuánto fue lo que le retuve, y a partir de ahí ya el fisco sabrá cuánto es lo que debí entregarle de manera también oportuna, de tal forma que con los mecanismos o los instrumentos que tiene, te dirá, a ver, amigo, pues ven, ¿sí? Y aquí como que me debes esto. Sí. Incluso recordarle también al auditorio cómo cuando se hace la declaración anual ya viene una propuesta. Viene una propuesta donde están perfectamente identificados tus ingresos, perfectamente identificadas tus erogaciones, las que incluso hayan cumplido con requisitos fiscales y casi determinada la ganancia para efectos fiscales, porque así de cómodo le resulta al sistema. ¿Sí? Entonces, en esa parte, creo que habrá tantos temas como nos podamos imaginar, ¿no, amigo? Y creo que pues nos pueden escribir ahí en las redes también a ver si hay un punto, un tema que pudiéramos tocar
y seguramente aquí saldrá en la tómbola. Estamos de moda con las tómbolas, entonces puede salir en la tómbola y si no, pues lo tomamos el que traigan ustedes, ¿no? Sí, fíjate que ya tenemos por aquí algunos comentarios. Así entonces, que bueno. Ahorita regresando de nuestro corte que nos toca hacer ya en unos segunditos, vamos a tomar por aquí algunas de los comentarios que nos hacen favor de llegar y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es muy interesante y muy oportuno el poder leerles y el poder escuchar sus manifestaciones, sus agradecimientos y sobre todo sus propuestas. De verdad, muchísimas gracias por hacer esto una forma diferente de poder compartir y de poder interactuar. Es un gusto para nosotros. Vamos a un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de seguirnos a través del 24.1 de TV WAC. De verdad, muy encantados con su apoyo. De la misma forma, tenemos aquí saludos de parte de nuestros amigos. Gerardo Muñoz, muchísimas gracias, amigo. Mucho éxito en tu programa próximamente. A Montserrat Alanís, compañera, el día de hoy te extrañamos. Nos vemos pronto por acá. Tenemos también por aquí a Ramón Gómez. Muchísimas gracias, Ramón. Tenemos a la contadora Maritza Costa, a nuestro muy buen amigo Manuel Ríos. Muchísimas gracias, Manuel. Igual a Alejandro Jaramillo, que no se pierde este programa. Tiene otra vez asistencia a nuestro amigo. A Lisbeth Cabello, muchísimas gracias, contadora. Es un gusto que esté por aquí con nosotros, invirtiendo su tiempo en esta tarde aquí con un servidor y con nuestro amigo Sergio Ledesma. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que poco a poco vamos desenredando la madeja. Poco a poquito. Echándole más miedo, amigo. Echándole más miedo al contribuyente. No, pero no se trata de que encontremos el miedo. Se trata de que encontremos que hay cosas que estamos dejando de hacer porque las vemos muy fáciles, porque no les ponemos la atención, porque pues es que no me llegan ni siquiera esos correos de emitidos. Pues abusado, porque a lo mejor ni activo tienes el buzón, ni activo tienes el teléfono para que te estén llegando los mensajes. Ese también es una muy mala indicación, porque si no te están notificando nada, el SAT jamás te va a ignorar, ¿eh? Eso sí va a ser un hecho. Créeme que hasta el día de tu cumpleaños te va a estar mandando. Al SAT sí le importas. Al SAT sí le importas. Entonces, si no tienes ninguno de esos medios actualizados o activos, entonces ahí sí preocúpate. Entonces, se trata realmente de que encontremos y de que compartamos con ustedes lo que hemos visto nosotros a lo largo del desarrollo profesional, que por una simple cuestión tan sencilla, un descuido, como tú decías, no atender el buzón, no atender una invitación, no corresponder a tu proceso de revisión y posible corrección en alguna cifra que en ocasiones sí es real, o sea, porque al final de cuentas lo que te hace los sistemas de contabilidad pues es que te procesa la información y con eso ¿qué haces? Pues al final del día lo subes a la plataforma, ¿no? Habrá algunos que hasta eso te hagan de que te suministren la información de manera directa, pero existe siempre el tema del error. Entonces le cambiaste un número por otro, al momento de estar tecleando y tú decías, no, pues mira, se vio más bonito porque era menos número de impuestos. Entonces no era tan difícil, pero no es que no fuera tan difícil, sino que no le habíamos dado la correcta atención. Entonces, todos esos descuidos, por mínimos que parezcan, sí pueden llegar a repercutir. Y decíamos, un ejemplo muy, muy palpable, muy del día de hoy, fue que el fin de semana la autoridad de alguna manera, en una actualización de sus bases, suspende muchas firmas electrónicas, muchos sellos, y mandan un comunicado en el transcurso del día. Sí no es un tema de error, es un tema de actualización en los sistemas, y bajo ese tema de actualización, todas aquellas firmas o certificados que hayan sido suspendidos o inactivados el día 23 de octubre, en proceso en las siguientes 48 horas se van a reactivar por algo que ellos hicieron. Oye, pero es que yo decíamos hace rato, es que hasta traigo mi opinión positiva. Sí, pero hubo algún tema que movieron ellos en su sistema, en su base, algo que hicieron que de alguna manera no caminó o no corrió y en ese momento lo sacó en automático del padrón como tal, como oportunos para poder ejercitar su actividad económica. En teoría nos dicen 48 horas máximas para que se puedan rehabilitar. Oye, pero es que a mí me lo inactivaron el día de hoy. Bueno, entonces sí, tú ya es otra fecha, que además es oportuno platicarlo porque
para que lo consideren que es solamente los que fueron en ese momento, en esa fecha de manera masiva. ¿Sí? Si fueron en otra fecha, o sea, no hay la certeza de que también los vayan a activar. Claro. Sí, o sea, eso podría ocurrir si se da otro error. Sí, pero pues ese sería el sentido. Ya que hablabas del buzón tributario, amigo, también creo que resulta relevante recordar que ese es un medio de comunicación el más eficiente que hay por hoy y además obligatorio entre el contribuyente y la autoridad. Así que cuando la autoridad quiere comunicarle algo al contribuyente, lo va a hacer por ese medio. Y una parte importante que deben de observarse es de que lo veas, ahora sí que lo veas o no lo veas, estés o no estés. ¿Sí? De todos modos, la notificación que hay ahí en el buzón tributario, a partir del 4º día se entiende notificado por si no se abrió. Por tanto, creo que resulta bien importante que los contribuyentes lo estén revisando continuamente, porque tiene el carácter de una notificación, desde luego, y las notificaciones son para que comiencen a correr los plazos respecto de algunos trámites que así lo contengan, que se requiera un plazo para aclarar, para que surta efectos, para que comiencen algunas actividades. Entonces, el contribuyente puede tener la oportunidad de aclarar, pero si no se dio cuenta de que había esa notificación, pues nunca lo va a hacer y se le pueden pasar los plazos y entonces tener consecuencias no deseadas, ¿no? Entonces sí que estén atentísimos. Y precisamente una posible de esas consecuencias tendría que ser el tema del procedimiento administrativo de ejecución, que es en donde realmente ya el contribuyente inicia un tema de defensa contra la misma autoridad en decirle, vengo a aclarar, vengo a corregir, vengo a manifestar, con la intención de que llegamos a un acuerdo. Y en ese posible acuerdo, pues se restituyen las oportunidades de realizar actividades de negocio. Ya si la autoridad te dice, sí, pero mi planteamiento es tal, y lo que tú me ofreces no cumple con lo que yo tenía, entonces ya el procedimiento administrativo de ejecución ya tuvo que brincar, ya tuvo que realizar una actividad diferente, porque entonces ya no es la misma autoridad el que te lo va a solucionar, el que te lo va a poder dar como solucionado, ¿no? Como ok. Entonces ahí también es una oportunidad, porque recordemos que hay plazos para poder accionar ese procedimiento. O para atenderlo también. Exacto. En ese caso, ¿cómo? Y yo creo que también otra vez ver de dónde viene o por qué puede comenzar el procedimiento administrativo de ejecución. En realidad, la autoridad tiene en todo el tiempo la posibilidad de fiscalizar y de exigir las cantidades que sean a favor del Estado. Claro. Y es precisamente lo que conocemos como el crédito fiscal. El crédito fiscal en sí es todo aquello que va a tener derecho a percibir el Estado por las contribuciones, accesorios o aprovechamientos que pudieran darse, y que todo puede surgir de la existencia de un crédito fiscal. Entonces, pero precisamente lo que mencionabas, cómo estar atento al buzón. En el buzón me pueden notificar la existencia del crédito fiscal, y a partir de ese momento los plazos van a hacer que tenga 30 días. 30 días para decidir qué voy a hacer, 30 días para referir, voy a pagarlo, entonces pues se acabaría, se terminaría y ya no habría una exigencia diferente. Pero también tengo 30 días en su caso, si no voy a pagar, pues para interponer algún medio de defensa, algún juicio de nulidad o un recurso de revocación en contra de aquel crédito fiscal para demostrar que no existía. Claro. Luego entonces, si pasan esos días, vendrá ahora sí el cobro forzoso, este procedimiento administrativo de ejecución, que diríamos por eso que el que se encuentre ya en un momento donde le están cobrando ya a la fuerza es porque durante 30 días no lo atendió lo suficiente. Entonces, desde el primer momento que tengan un documento de ese tipo, pues hay que hacerle caso. ¿Cómo comienza el procedimiento administrativo de ejecución? Entonces, sería importante ver, ¿vengo a cobrarte o te embargo? ¿Me pagas o te embargo? Claro. Y a partir de ahí, entonces se vaya en un camino más o menos complicadito. Claro, y aquí también un tema haciendo un camino paralelo. En muchas ocasiones encontramos que
que el contribuyente no tiene la oportunidad de accesar al uso de sus recursos en la cuenta bancaria, y lo que siempre pensamos es que me lo incautó, me lo tiene embargado el SAT, el Infonavit, el Seguro Social, que en gran mayoría de las ocasiones sí es así. Pero también encontramos que hay oportunidades o hay ocasiones en cuales estas cuentas están embargadas por una autoridad, por un mandato judicial. Sí. Y quiere decir que tú en algún momento quedaste a deber algo con algún proveedor, con alguna situación diferente al esquema fiscal. Y entonces en ese tema del diferente al esquema fiscal, no todo es el de tengo que cuidarme únicamente de que me congelen la cuenta por cuestiones tributarias, no. Tiene también por cuestiones mercantiles, por cuestiones civiles, y bajo esa consideración también estar pendiente de que estés dando cumplimiento, porque en muchas ocasiones encontramos la necesidad de que, como yo le suministro personal o le suministro actividades a otro cliente, ese cliente a su vez me dice que él necesita estar consciente y que yo le esté demostrando que estoy cubriendo todo el tema de seguridad social para que él no tenga complicaciones. Y es en donde ahí pueden existir ahora algún tema de responsabilidades, ¿no? Y dices, bueno, pues ese tema de responsabilidades, pues pueden ser, dice, bueno, es que no las atendió la empresa, sí, pero el patrón, Sí, claro. el representante legal, pues entonces son ahora obligaciones subsidiarias o solidarias, en donde dices, pues a mí no me interesa, a final de cuentas, la firma electrónica de esta persona moral existe porque la persona física la solicitó. Claro. Entonces, tu persona física, dame cuenta. Y también en esa oportunidad puede existir que si a la persona moral tiene suspendidos sus sellos, pues en consecuencia su persona física, que es su representante, también los va a tener suspendidos. Y entonces, bueno, y yo como persona física, ¿por qué? Pues porque no atendiste al que era tu representado. No más por eso. Y ve cómo el procedimiento administrativo de ejecución, que vaya entonces en cualquiera de los sentidos que hemos venido platicando, va a llegar con el embargo. Después vendrá alguna evaluación de los bienes y todo, pero la parte final es el remate de los bienes, donde ya entonces se va a poner ahora sí que al mejor postor, al que pague el precio, y normalmente será mucho más abajo de su valor real. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que va a servir para que el fisco se cobre lo que le debías. Si falta, van a venir por más. Debes. Y si sobra, pues te estarán regresando lo que sobró, ¿sí? Pero de acuerdo al avalúo que se haya realizado. Entonces, sí, ese es uno de los temores importantes que normalmente tiene el contribuyente, el que le estén cobrando a la fuerza. Pero en muchos de los casos es por el descuido, por no atender de manera oportuna también los avisos, las solicitudes, los requerimientos, la aclaración de los créditos fiscales y estos otros aspectos que podemos tener, ¿no? Realmente, sí, y ahorita tocaste un tema bien interesante. Nosotros normalmente tenemos en mente decir, es que la maquinaria me costó 10 millones de pesos. Ajá. Mi crédito fiscal es por 15. Ah, bueno, que se lleven la maquinaria por los 10, que crees que no te la van a tomar en los 10 millones. Oye, pero si me la acaban de traer, acaban de instalar, pues sí. Ya no vale lo mismo. No vale exactamente lo mismo. Entonces, normalmente tiene un menosprecio en ese sentido, porque dice, mira, es que yo para poderla vender, no la voy a vender en los 10 que te costó a ti, la voy a rematar en 5, bueno, hasta en 3. Yo lo que necesito es dinero, que se mueva. Oye, pero es que no es justo. Si vale 10, ¿por qué la vendes en 3? Bueno, entonces te la vendo en 10. Sí, claro. Te la vendo en 10, págame los 10 y con eso te pagas, das tu primer abono a cuenta, ¿no? Y como tú dices, oye, pero era sobre 15, ya nada más me debe 5. Sí, claro. Señálame otras. No es justo, pero es legal. Exacto. Y así es como justamente como lo plantea la norma, esa disposición, cómo se marca un procedimiento muy importante para ello. Y creo, dentro de todo esto, pareciera tantos temas, pero realmente son los que generan ese conflicto y esa presencia de la autoridad a veces complicadita, en la que tiene razón legal. Desde luego habrá momentos donde se hagan o se cumpla con algunos procedimientos sin ajustarse a la ley. Pero esa es otra parte donde normalmente el contribuyente tendrá la posibilidad de defenderse ante esas instancias también con todos los mecanismos que la ley establezca. Otra de las figuras especiales que normalmente generan ya cierto conflicto es cuando esto ya trasciende, ya no con el contribuyente, la persona moral o el contribuyente como tal, sino que trasciende a los que están alrededor. Sí. En esa figura de la responsabilidad solidaria,
donde cuando el contribuyente no puede o no tiene con qué cubrir los adeudos fiscales, entonces la ley, el Código Fiscal contempla precisamente quiénes son esos responsables solidarios alrededor y es a los que les va a cobrar en lugar del contribuyente. Una parte especial es que la ley debe de establecer, en este caso el Código Fiscal de la Federación, el artículo 26 establece precisamente quiénes son esas personas a las que se les puede cobrar en nombre del contribuyente, ¿sí? Y aquello que no cumplió, desde luego serán los que tuvieron que retener alguna cantidad y no la pagaron al fisco de manera correcta u oportuna, o los que tenían la obligación y no lo hicieron, a veces los patrones respecto de las retenciones a sus trabajadores. Pero una parte muy importante sería con los socios o los accionistas, amigo. Claro, y fíjate, y ahí vendrá otro tema. Sí. Ya después invitamos a un abogado. Sí. Donde te van a decir, bueno, es que también depende cuál es la forma en cómo está constituida la sociedad, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, y esa es una oportunidad que en muchas ocasiones el día de hoy el aspecto de los notarios y los abogados como tal en la constitución de las empresas es donde buscan, pero hay que tomar conciencia de que las diferentes oportunidades de constitución de las empresas no te dan la pauta para decir, bajo este esquema, para no cumplir. Claro. No debe de ser por ahí, que desafortunadamente hay gente que lo llega a hacer, pero en estricto sentido no es la salida de no cumplimiento. O sea, la intención es que encontremos siempre el camino correcto, porque insistimos, y si le encontró la ruta de la autoridad, pues, ya no le llegué por aquí, pero la voy a llegar por acá. Claro. Voy a empezar o sea, el día de hoy tienen absolutamente toda la información en sus manos como para poder ejecutar sí o sí. Como tú decías, no es correcto, pero sí es legal. Pero es legal. No es justo, pero es legal. Bueno, entre lo justo y lo correcto. En esa parte creo que resulta especial también de que veamos que no se trata de cómo no tener la responsabilidad, exacto, sino de cuidar no caer en la responsabilidad también, ajá, porque la responsabilidad que se maneja para el efecto fiscal puede llegar a ser diferente, claro, a la que se tiene respecto de los proveedores, de los acreedores con una persona moral, dependiendo de la figura que se tenga, pero aquí este artículo 26 respecto de los socios o accionistas a veces puede ser un tanto peligroso y creo que los alcanzamos a decir de manera rapidita porque se nos anda yendo el tiempo, sí, pero hay que cuidar mucho el no cambiarse de domicilio, exacto, sin presentar el aviso correspondiente ante la autoridad, porque ese es uno de los detonantes importantes para que entonces sea el socio o el accionista el que tenga que responder. También el hecho de no llevar contabilidad, uh-huh, es otro de los supuestos. No dice que bien, uh-huh, nada más dice que hay que llevar contabilidad, entonces esa es otra historia. O bien cuando ya tengas un crédito fiscal que no hayas garantizado o no se haya pagado, uh-huh, y me cambio de domicilio sin presentar el aviso. Esa es una parte especial, o igual cuando la autoridad ya está presente con el contribuyente y se cambia de domicilio como escondiéndose. Sí. Esa parte de esconderse de una persona moral respecto de la autoridad no es muy recomendable, no, porque es precisamente el camino que lleva hacia el socio o el accionista, que aquel sea el que tenga la responsabilidad. Y fíjate que en ese tema, amigo, también es recomendable para todas las personas que son representantes de personas morales, cuando hagan el cambio de domicilio por necesidad, soliciten la validación y la verificación del domicilio. De verdad, porque, oye, mira, yo lo solicité, pero como somos tantos no me tocó, pero yo sí lo pedí. No es lo mismo a que yo lo pedí y no me atendieron, a que yo ni lo pedí. Y entonces, bajo ese esquema, pues, ¿quién tiene la carga de esclarecer y de demostrar que él lo hizo lo correcto? Pues al que le están señalando a este cuate, claro, ¿no? Porque en este caso el contribuyente, porque la autoridad decía, yo no lo tengo. Y claro, es muy difícil que el día de hoy no aparezca una solicitud que tú le hagas a la autoridad, porque todo viene foliado, todo viene con registros, todo viene hasta el historial. Tú tienes un acuse de recibo en todo caso para el trámite. Claro, entonces ese también es una oportunidad. Y recordemos, ahora ya se nos está acabando el tiempo. Uh-huh. Precisamente si no haces ese tema de la manifestación del cambio de domicilio y la solicitud, pues puedes incurrir, como tú dices, ahora sí, en un delito. Oye, pero si nada más me cambié porque ya no cabía, porque el que donde rentaba me lo quitó, por lo que tú quieras, pues para la autoridad puede ser considerado como una actividad presunta, sí, de delito. Y entonces ese tema de estimación, de que considero, de que estoy así, la autoridad la lleva de gane.
Claro. Y cómo dentro de todo esto se trata de que conozcamos esto así como hoy lo hemos planteado de manera muy general, pareciera. Sin embargo, tienen que ser aspectos muy puntuales para que el contribuyente lo tome en consideración y que vayan haciendo una listita para saber y no caer en estos supuestos, sobre todo porque pues podemos caer en unas cargas muy importantes y recordar que la figura de la subcontratación hoy está siendo también un tema muy observado y sí, decir y platicárselo a quien más confianza le tengan para que les platique cuáles son las consecuencias del incumplimiento y de cada una de las figuras. En realidad se trata de que la subcontratación está regulada por hoy desde la Ley Federal del Trabajo en el artículo 12, prohibiendo la subcontratación del personal, pero que trasciende también hacia el Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que si se cayó en esa subcontratación de personal, pues incluso no pueda ser deducible la factura, el comprobante que hayan cubierto o los gastos que hayan cubierto con ello, con los requisitos que establece la ley. La subcontratación es un tema muy, muy especial que tiene que tratarse y estudiarse por separado de una manera también muy analítica y con ello pues poder evitar cualquier complicación, amigo. Fíjate que sí, y yo creo que ese puede ser nuestro tema de siguiente programa, hablar del tema de subcontratación, de todo lo que involucra y todo lo que tenemos que atender el día de hoy. Como tú decías, son diferentes normatividades las que hay que, o las que le dan alcance. Y con ese criterio, si no lo haces de la manera correcta, tienes implicaciones en materia fiscal, en temas de seguridad social, en el tema de la ley del Infonavit y de Seguro Social como tal. Entonces vienen temas muy, muy complicados. Pero bueno, creo que ese va a tocar ser el tema de la siguiente sesión porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y previo a que se nos acabe el tiempo, queremos igual dar un saludo a nuestra amiga, la contadora Aranza Juárez, que nos hace favor de igual de seguirnos aquí en el programa. Amigo, pues ya las últimas palabras previo a terminar la sesión del día de hoy. Pues sí, sobre todo invitar a nuestro auditorio a que pues envíen los temas que les gustaría que tratáramos aquí. Con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Haremos el mejor de los esfuerzos y traemos en su caso pues a los expertos. Al experto, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos por su compañía y nos vemos la próxima semana aquí en su programa Economía de Opción. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.